nace 1957, 1956, por voluntad e iniciativa de compañeros que tienen un entendimiento que está un paso más adelante de la masa. Y que desde ese entendimiento construyen la voluntad para construir una herramienta de defensa de sus intereses, que es un proceso de entendimiento y de comprensión, y que en este país se desarrolló con mucha potencia. Pero a la vez, los niveles de entendimiento determinan también la orientación de esa voluntad y la profundidad de esa voluntad. Este sindicato nace con una voluntad de diferenciación de los trabajadores de una actividad específica, no de empleados públicos como eran comprendidos hasta ese entonces. Todos los que trabajan en el Estado, administración pública, desconociendo el carácter específico de la actividad, porque el Estado puede tener empleados que abonan, atienden lo que es la burocracia normativa, legal, del funcionamiento de la herramienta estatal, pero también el Estado realiza, ejecuta otro tipo de actividades, que son actividades productivas o de servicio, y que no forman parte de la estructura burocrática del Estado, a pesar de ser el mismo patrón. Esa comprensión, ese entendimiento específico y más profundo lleva a que empiecen a construirse los sindicatos por actividad específica en el ámbito del Estado. Y en vez de seguir siendo perteneciente al sindicato que se originó por la estructura burocrática del Estado, empiezan a construirse los sindicatos de actividad de servicio o de actividad productiva. Así nace el ciclo. Hay un entendimiento más profundo de los compañeros que a la vez construyen la voluntad para diferenciarse, no por perder el criterio de unidad de clase, sino para atender la especificidad. De ahí surge el sindicato de obras sanitarias, que es una actividad muy particular. Tiene diversos caracteres. Es un servicio, pero también tiene componentes de producción. Y tiene una importancia superlativa relacionada directamente con la vida. Porque nosotros decíamos, cuando luchábamos contra la privatización, si venden los aviones, privatizan los aviones, podemos seguir viviendo sin aviones, pero podemos seguir trasladándonos de un lado a otro. Si venden los teléfonos, tendremos dificultades y se encarecerá la comunicación, el diálogo social, pero podemos seguir viviendo. Si venden otras cosas que tenía el Estado, se podría seguir viviendo. Pero si privatizan el agua, que es vida y que es un requisito previo para acceder a otros derechos, no se puede seguir viviendo, porque sin agua no se puede vivir. Desde esa lógica nos organizamos los trabajadores de obras sanitarias en una herramienta específica, y desde ahí fuimos construyendo una estructura normativa, convenio colectivo de trabajo, relaciones de trabajo, que atienda nuestra especificidad. Y tuvo etapas de mucho brillo, porque este sindicato, en su derrotero, por lo general, salvo algunos baches y declinaciones en la trayectoria histórica, por lo general tuvo una buena ubicación desde el punto de vista de la perspectiva, la mirada, de qué concepción gremial hacía falta, qué concepción político-gremial debían tener la estructura, la herramienta sindical, y por eso se insertó con los nucleamientos más consecuentes de la defensa de los derechos de los trabajadores, e inclusive con una concepción
de un proyecto de país y de orden social, a diferencia de las corrientes o nucleamientos mayoritarios del movimiento obrero que solo conciben los sindicatos como una herramienta reivindicativa sectorial limitada, dijera Agustín Tosco, a esperar que aumenten los precios para pedir un reajuste salarial, transformándose en una burocracia parecida a la burocracia del Estado y que no comprende ni concibe un proyecto de unidad social, un proyecto que articule al conjunto y que construya un modelo de sociedad con justicia, con libertad, con igualdad, con fraternidad, etc. Por lo general, el CIPOS, desde su origen, se orientó a abonar, a tributar a esa concepción sindical que a nuestro entender era correcta. Y tuvo sus derroteros, inclusive como muestra de esa práctica consecuente, también fue víctima de las persecuciones y desde secretarios generales encarcelados, como Ícaro, sucesivas veces, por luchar, por defender a los trabajadores, hasta compañeros detenidos desaparecidos, como Vera, Rodríguez, etc. Nosotros, en la etapa que empezamos a construir las condiciones de posibilidad para que tras la dictadura genocida, con la normalización de los gremios, pudiéramos recuperar la concepción de un sindicalismo democrático, pluralista, combativo, nos insertamos en la década del 80, cuando la dictadura compulsivamente transfiere los servicios que antes prestaba Obras Sanitarias de la Nación en una empresa modelo de saneamiento integral, ejemplo de Latinoamérica y del mundo, la desguaza y transfiere compulsivamente sin los recursos, sin la normativa y la capacidad de operación de estos servicios a la provincia. Ello produce acá en Córdoba una expulsión de trabajadores que prestaban el servicio en Obras Sanitarias de la Nación con un criterio discriminatorio, con las características de contestatario, de militante, de cuestionador, de defensor de sus derechos, por la edad y hasta por discriminación racista, los obligan o a retirarse o a despedir. Eso produce un vaciamiento de casi 1.000 trabajadores. En esas condiciones, la provincia recibe, sin conocimiento del saber hacer, dijera Mariano, y tiene que ensayar, improvisar una prestación de ese servicio, con toda la precariedad que eso significa. En el año 1980 convocan por el diario La Voz del Interior, yo no me acuerdo de cifras, pero cerca de 1.000 trabajadores a rendir el examen, a postularse para ingresar a cubrir esos trabajadores expulsados. En esa tanda, en mi caso, uno de los casos, donde nos presentamos a trabajar, rendimos el examen y fui a parar una planta potabilizadora de agua con serias limitaciones de conocimiento. Los pocos trabajadores que quedaban de Obras Sanitarias de la Nación tuvieron la bondad, la virtud y la capacidad de enseñarnos a ser trabajadores de obras sanitarias, a comprender la importancia del servicio que íbamos a prestar. Y eso vino junto con la transmisión de la memoria histórica de las experiencias de lucha de los trabajadores de obras sanitarias de la Nación. Al poco tiempo empieza a profundizarse, a masificarse la lucha antidictatorial. Eso tuvo un correlato en la estructura de los trabajadores, la búsqueda de construir lo que antes estaba prescrito, que era la organización sindical. Empezamos embrionariamente con activistas informales, después
voceros sindicales porque no tenían legalidad, seguía el gremio intervenido, hasta que a partir de 1982 le empezamos a dar cuerpo, aunque sea informal, a lo que llamamos voceros y luego cuerpo delegado. Hasta que, ya iniciada la democracia, se normaliza este sindicato, donde construimos una alianza con sectores que habían estado involucrados con la intervención del gremio, otros sectores que se sumaban con un criterio burocrático y los pocos activistas más consecuentes o con un proyecto más democrático y combativo. Había un riesgo de que los gremios, por la acción del gobierno de turno, sean hegemonizados como oficialismo. Entonces priorizamos evitar ese riesgo, con lo que significaba maniatar la posibilidad de defender a los trabajadores. Hicimos una alianza amplia, amarilla, coyuntural, de la que fui parte, sobre la base de un acuerdo de priorizar la resolución de algunos de los problemas principales que teníamos los trabajadores de obra sanitaria. No teníamos régimen laboral, no teníamos estabilidad, había una precarización laboral que hoy se llama, donde nadie tenía seguro el puesto, había muchísimos contratados transitorios, y empezamos a abordar ese proceso con un objetivo primario que era construir un convenio colectivo de trabajo. En eso teníamos acuerdo con este otro sector con tendencia burocrática y forzamos mediante algunas acciones a que se aprobara la comisión paritaria para construir el convenio colectivo. Logramos, en base a la movilización por abajo y al activismo de los delegados, etc., imponerle a este sector conciliador de que se eligiera por lo menos una parte de los paritarios democráticamente. Ahí resultó elegido algunos compañeros, entre ellos yo, que formamos parte de la comisión paritaria de elaboración del convenio colectivo. Un proceso largo, logramos cristalizarlo en un muy buen convenio colectivo de trabajo. No por conocimiento o sabiduría de nosotros los paritarios, sino porque algunos, conscientes de los límites, fuimos a buscar entendimiento, vuelvo a esa palabra, a dónde debía buscarse, en los antecedentes del movimiento obrero y en la academia. ¿Puntualmente qué año es eso? Era 1985, 1986. Eso nos llevó a abrevar del convenio colectivo de Luis Fuerza, que elaboró Tosco y que lo aprobó la intervención de La Cabana, que contenía un bagaje de derechos muy importante y lo más avanzado. Fue suspendido en la época del proceso. Luego fue suspendido, pero ya había sido elaborado Y en 86 lo recuperaron. Entonces, se cristaliza un muy buen convenio colectivo de trabajo, moderno inclusive, y eso fue pie, ahí concluimos la alianza con esta gente, me retiré de la conducción y empezamos a construir una alternativa diferenciada, que al principio fue la lista verde,